Soy Manuel Caño, de Nexus IT, y he estado coordinando a una serie de personas del Grupo de Estrategia y Gobierno de Tecnologías de la Información dentro de ITSMF. Y bueno, pues pensamos hace unos meses que podíamos, en aquel podíamos meter un poco el diente, y dentro de la parte de gobierno, la ISO 38500 nos pareció bastante importante a partir del congreso académico que hubo, donde Orlando, que le vais a ver ahora hablar también, porque esto es un grupo y vamos a haceros una presentación en grupo, pues está trabajando ya en el desarrollo de la 38500 con la 38501 y 502, y lo juntamos con una iniciativa o un intento de tratar de aplicar esta parte de Gobierno de Tecnologías de la Información a algo más concreto. Y ese algo más concreto es, en este caso, la contratación pública electrónica. Entonces, como os digo, somos un grupo, yo voy a hacer el grupo está formado por estas personas y fundamentalmente, bueno, veis Orlando de IECISA, Paloma Bello, que está por aquí, Eduardo Rodríguez de Practia, Antonio Folgueras de la Carlos III, Óscar Rosalén de Deloitte, Miguel Ángel Fernández de Indra, Carlos Ramírez de Sopra y yo, Manuel Caño de Nexus. En la presentación vamos a hacer una presentación, digamos, a la limón. Vamos a ver 3 o 4 personas aquí presentando las conclusiones de este trabajo. Y de lo que se trata es de, primero, ver una introducción, qué es lo que está pasando con las tecnologías de la información, donde no vamos a contar nada nuevo que ya no hayáis oído, por ejemplo, en las presentaciones que ha habido esta mañana. Luego vamos a hablar de la transformación a la contratación pública electrónica, porque es una transformación que veréis, aunque no lo notemos, tiene un impacto muy grande, no solamente en lo que es la economía de una sociedad, sino en su productividad, la productividad de las empresas y la competitividad, en este caso, del país. Hablaremos muy por encima de por qué, digamos, es un tema en el que entendemos que hay que centrarse, dónde están esos beneficios. Orlando os comentará un poco qué es esto de la norma ISO 38500, que yo creo que más o menos todos la conocéis. Y una cosa que para nosotros resulta muy importante, es decir, cómo podemos pasar de lo que dice la norma, los qués, los principios, el modelo de gobierno, a empezar a pensar que tenemos que implementar sistemas que sean capaces de hacer justamente el gobierno de las tecnologías de la información. Para nosotros esta es digamos, la parte dura de todo esto, es decir, pasar de la teoría a la práctica, es decir, pasar del predicar a dar trigo, para que nos entendamos entre todos. De esa forma, Orlando os contará un poco esa guía, es decir, cómo hay que pasar de la norma, qué cosas hay que empezar a pensar para que tanto la gente de tecnología como la gente de negocio sea capaz de entender qué es lo que tenemos que hacer. Y luego haremos una pequeña aproximación a cómo todo esto que hemos estado haciendo en la guía somos capaces de utilizarlo en algo tan importante, insisto, el 20% del Producto Interior Bruto se dedica a compras públicas, en algo tan importante que está necesitando una transformación, ¿vale? Esa es un poco la reflexión que queremos hacer. Al final, Eduardo de Practia Consulting nos hará una reflexión final haciendo una amalgama de todos los mensajes que os queremos contar, que son muy poquitos, muy poquitos. Bien, en la introducción, es verdad que todas las organizaciones públicas y privadas necesitan transformarse e innovarse. Estamos pasando de una sociedad industrial a una sociedad de la información y el conocimiento. Yo creo que eso ya está de más decirlo, es lo que nos está pasando a todos. Vale, eso es lo que nos está pasando, pero ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos con que las organizaciones tienen que adaptarse, tienen que hacer cosas, tienen un contexto nuevo que genera necesidades nuevas, que tiene que aportar valor nuevo para poder cumplir con las necesidades que se están poniendo en marcha. Vale, ¿y cómo tenemos que hacer esto? Bueno, ya nos lo ha dicho Pilar del Castillo esta mañana, aunque yo creo que todos más o menos, y si estáis aquí está claro, ya lo tenéis en la cabeza, es decir, o utilizamos las tecnologías de la información para hacer eso o no lo hacemos. Vale, ya está bastante claro ese primer nivel. Vale, y ahora, ¿cómo hacemos eso? Porque claro, una cosa es el qué, las tecnologías de la información, donde llevamos muchos años en la industria organizando muy bien las entregas, ahí hemos mejorado mucho, aunque todavía hay cosas que mejorar. Sin embargo, no somos capaces de ayudar a la transformación de las organizaciones públicas y privadas a hacer que a través del uso de las tecnologías de la información sean capaces
con esa transformación de ser mucho más eficientes, aumentar la productividad de nuestras organizaciones y aumentar la competitividad de nuestro país. Estamos en una economía globalizada y se nota, ya no competimos como empresas, también competimos como países. Bien. Esto es una serie de referencias de metemos la pata, seguimos metiendo la pata y la vamos a meter. O sea, y entonces lo que tratamos de decir es cómo no hay que intentar seguir metiendo la pata. Fijaros que solo esto es para que lo leáis tranquilamente si queréis, luego al final hay una bibliografía que puede ser interesante. Fijaros que estamos intentando pasar de lo que es la entrega de tecnologías de la información, que no sirve para mucho. Esta mañana lo hemos visto en las presentaciones. La entrega es muy importante, hay que tener mucho cuidado en la entrega. Tenemos que entregar lo que decimos que vamos a entregar, pero ese no es el valor es el uso. Sin el uso no va a funcionar nada, no vamos a ser capaces de conseguir los outcomes que decían esta mañana, los resultados, los beneficios. En español hay cosas para decir que lo que queremos es conseguir la chicha, ¿no? No es chicha la palabra, pero bueno, nos entendemos. Bien. ¿Qué pasa con las tecnologías? Es el elemento habilitador. ¿Es el más importante? No, es el habilitador. Somos habilitadores, somos instrumentos. Lo decimos muchas veces, pero yo creo que no nos lo debemos terminar de creer porque nos siguen diciendo no lo hacemos bien. Somos el elemento habilitador. Cuidado, que ser el elemento habilitador no es ser el único, ¿vale? La transformación y la innovación, si solo utilizamos tecnología, vamos al fracaso. Ya sabéis que el Standish Group genera un reporte que periódicamente nos dice cómo vamos, y vamos mal. Y vamos a ir peor porque las tecnologías transforman las organizaciones. Ya no estamos diciendo, uy, qué bien, tecnología me hará un dato. No, es que tecnología me ayuda a que mi organización aporte el valor que está buscando, ese valor que es la razón de ser de la organización, ¿vale? Sin gobierno de las tecnologías de la información tenemos muchas más probabilidades de meter la pata. Eso está bastante claro. Yo creo que es una de las cosas que vamos a decir claramente hoy. Y el primer paso es conocer los conceptos del gobierno. Es decir, tenemos que aprender a leer y escribir. Hace 600 años la gente no sabía leer y escribir. Hoy en día no hay ninguna organización, ninguna persona que en las economías modernas pueda decir que es que no sabe leer y escribir. Bueno, pues ahora tenemos que aprender a leer y escribir con tecnologías de la información, que no es lo mismo, ¿eh? El papel no es lo mismo que el formato electrónico. Es posible que tenga los mismos resultados, o mejores o peores, pero las características son totalmente distintas. Y hay que rellenar el vacío entre el conocimiento, los qués. Todo el mundo sabemos los qués. Todos el mundo, o sea, estamos aquí y cualquiera que se examinase de qué es lo que hay que hacer lo diría. El problema está en que no sabemos cómo. El saber cómo implementamos esto. Ese es el punto. Eso es lo que yo creo que vamos a intentar desentrañar. Bueno, muy rápidamente, tenemos la sociedad donde se produce una serie de contextos de negocio públicos y privados. Cuidado, aquí no estamos hablando de solamente públicos. Fijaros que la contratación pública es pública, pero hay una necesidad, ¿vale? Esas necesidades se montan organizaciones. Y las organizaciones tienen 4 elementos que hay que intentar organizar de una forma colaborativa. Los elementos son personas, estructuras, procesos y tecnología. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho un señor que sabía mucho, Levitt, en 1965, que ya asimiló que las organizaciones se componen de una serie de elementos que trabajan en cooperación. ¿Qué nos está pasando? Cuando intentamos cambiar solo con tecnología, el resto de los elementos, en un proceso de resistencia, lo que consiguen es hacer que esos cambios no se consigan. Bien, vamos a ver por qué es lo que está pasando con la transformación a la contratación pública electrónica. Lo primero, la contratación pública electrónica es el 20% del Producto Interior Bruto normalmente de las economías modernas. En Europa, ahora os daré los datos, son cifras, bueno, pasando de 3 o 4 millones de euros, seguramente a todos se nos vaya a la cabeza, pero son cifras muy importantes. Aplicar transformación a eso implica unos beneficios muy grandes. Bien, pero tiene 2 retos. ¿Vale? El primer reto es la interoperabilidad. Todo el mundo hemos hablado de que los sistemas tienen que ser interoperables, los estándares, genial. Vale, eso es un reto técnico. Se juntarán X personas muy listos, muy capaces, muy de tecnología y nos montarán los estándares y los elementos de interoperabilidad necesarios para que los sistemas se hablen entre sí. Para que cuando sepamos hablar y escribir, todo el mundo hablemos y escribamos de forma que los demás nos entiendan. Ese es un reto técnico, no hay problema. ¿Vale? Bueno, hay problema, pero es un problema de los que llamamos convergente. Te remangas y lo consigues.
El problema está en el siguiente reto. El reto siguiente es el de la generalización. Es un reto adaptativo. ¿Por qué? Porque todo el mundo queremos hacer las cosas a nuestra mejor forma y manera. Y eso significa generalizar, significa que todas las administraciones, y la nuestra también, cada una en concreto, tiene que ser capaz de cambiar el formato papel por el formato electrónico. Y eso es un problema. Es un problema porque significa que las tecnologías de la información que habilitan el formato electrónico hay que poder gobernarlas. Cuidado, todas las inversiones que vamos a hacer nos van a dar beneficios. El beneficio futuro si hacemos bien las inversiones. Os he dicho que os iba a dar unos datos, ahí están. Esos son 2.000, bueno, millones de euros, la M es de millones de euros. Eso es muchísimo dinero. Todo ese dinero se lo gasta Europa todos los años, recursivamente. Y se utiliza, se mueve, se gestiona con papel. Eso implica que el mercado único es muy difícil hacerlo porque el papel genera unas barreras impresionantes que es muy difícil superar. No podríamos haber hecho Google con papel, para entendernos. Yo creo que eso es bastante claro. ¿Hubiéramos hecho Google con papel? No, es muy difícil. El mercado electrónico de la contratación pública requiere que eso, la eficiencia que estamos buscando, que generemos el marco electrónico, el formato electrónico. Bueno, solamente hay una serie de mejoras. Aquí hemos sido muy conservadores a la hora de plantear las mejoras. Hemos hablado solamente del 5%. Normalmente las consultoras están hablando de beneficios reales ya, de experiencias muy pequeñas que se están haciendo de entre el 20 y el 50%. Eso ya es muchísimo dinero. Pero bueno, nos hemos quedado en el 5%, porque incluso el 5% es un montón de dinero, ¿vale? ¿Eso significa que somos capaces de conseguirlo ya? No, significa que está ahí, que podemos verificarlo, pero no es fácil. No es fácil porque vamos a introducir el elemento de las tecnologías que hay que gobernar y hay que coordinarlo, como decíamos antes, con el resto de los elementos que intervienen en una organización. Fundamental. Sin esa coordinación, las tecnologías de la información harán la entrega, acordaros de estas palabras, harán la entrega, pero no se usará. Y si no se usa, los beneficios no se verifican. Bueno, vengo a decir más o menos lo que os he estado contando. Tenemos que pasar del formato papel al formato electrónico, que no es fácil, no es nada fácil. Y para pasar de eso necesitamos justamente hacer lo contrario de lo que dice esta transparencia. Las iniciativas, al menos las que yo conozco, y cuidado, las cosas van despacio, pero van. Siempre pueden ir mejor, pero van. O sea, esto de pasar al formato electrónico en la contratación pública, esto es algo que no solamente Pilar del Castillo, la agenda digital europea, la estrategia Europa 2020, está en los primeros puntos. Oye, la contratación pública que sea electrónica. Oye, es algo absolutamente necesario. Todo el mundo lo identifica. ¿Pero qué está pasando? Que los proyectos tratan, en esa fecha de plata, estos son consideraciones de Mark Toomey, que sabéis que ha escrito, entre comillas, el padre de la ISO 38500, ha escrito un libro que se llama Waltzing with the Elephant. El elephant es las tecnologías de la información, y que habla de que normalmente este tipo de proyectos de transformación lo que hacemos es empujar tecnología pretendiendo que sea la tecnología la que cambie el resto de los componentes de una organización. Y eso no pasa en la vida. En la vida. Es decir, los restos de las personas, los procesos y las estructuras hay que cambiarlos a la vez que cambias las tecnologías de la información para que todos ellos aporten el valor que tú estás buscando. Bien, vale, ya tenemos el problema de que tenemos que hacer una serie de cambios y que tenemos que además gobernar las tecnologías para hacer esos cambios. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a tener sistemas de información que nos gobiernen las tecnologías de la información antes de empezar a hacer ningún tipo de transformación? Pues eso nos podría llevar unos pocos de años. ¿Podemos esperar esos años? No. Hacemos lo contrario, pasamos de gobernar las tecnologías de la información y empezamos a hacer cambios, transformaciones a través de las tecnologías y el resto de los elementos sin gobernarlas. Bien, eso nos podría llevar a una serie de desastres que se están materializando hoy en día, no vamos a poner ejemplos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer que esas dos líneas vayan convergiendo en el objetivo final de forma lógica y coherente, que es lo que es bastante difícil, pero es lo que hay que conseguir. De forma que vayamos transformando nuestras organizaciones con estos elementos que estábamos comentando y además vayamos implementando sistemas de gobierno que permitan que eso se haga de forma racional, lógica y sobre todo usando las tecnologías de la información y verificando
y verificando los beneficios que decimos que tiene, porque si no verificamos los beneficios, pues no pasa nada, podemos seguir haciendo consultoría a nivel high level, pero sin dar trigo, y esto no es lo que soluciona los problemas. Bueno, ahora, como se decía, Orlando Pereda va a contaros la norma 38500. Orlando. Bueno, la verdad es que no voy a contar la norma, porque yo entiendo que ya más o menos todos tenéis una idea de qué va. Lo que sí es en este camino que estaba comentando Manuel, paralelo de la transformación y el gobierno, cómo se nos ha ocurrido que podría ser una vía para, pasito a pasito, ir consiguiendo hacer evolucionar lo que sería la práctica de gobierno. 38500 ya sabéis que es una norma de bastante alto nivel, que bueno, pues da una serie de indicaciones a los altos directivos de las organizaciones respecto al uso de las tecnologías de la información, ¿de acuerdo? Es muy alto nivel, y que de alguna manera se circunscribe a dar un marco de principios que dice de buen gobierno, qué cosas hay que tener en cuenta para considerar el buen gobierno de las TI. Y por otro lado, pues lo que hace es definir qué tipo de actividades son las que se consideran actividades de gobierno, ¿de acuerdo? Perdón. Por resumir, algo interesante que introduce, vamos a decir, la constelación 38500, y digo constelación porque es tanto la norma como los proyectos que se están elaborando actualmente, la 38501, que es una guía de implantación, y la 38502, que es una norma, un technical report, que pretende definir el marco y modelo para el gobierno corporativo. Por resumir, algo que hacen es poner un poco de claridad entre lo que es gobierno y lo que es gestión. Por un lado, determinan que gobierno va a ser como parte de la gobernanza corporativa, y esto me gusta decirlo, no hay gobierno de TI, es la gobernanza corporativa tiene que tener en cuenta todos los aspectos que intervienen en la organización. Uno de ellos es la TI, importante, entre otros, ¿no? Es decir, como parte de esa práctica, lo que hay que considerar es todo lo que tiene que ver con tinte estratégico, lo que sería el mecanismo, y me gusta decir mecanismo más que sistema, porque sistema, como somos informáticos, solemos o tendemos a confundirlo con sistemas de información. Estamos hablando de mecanismos, de artilugios, en definitiva, de sistemas en términos conceptuales para dirigir la compañía. ¿Y qué es lo que se puede considerar dentro de esa práctica? Pues realmente lo que sería el desarrollo de las estrategias de la compañía, la formulación de políticas, el establecimiento de prioridades, realmente todo lo que tiene que ver con la crème de la crème, los riesgos, la propia supervisión, ¿de acuerdo? Estos serían los aspectos a considerar por lo que es gobierno. Mientras que la gestión, de alguna manera, lo que viene a establecerse es que es el sistema o mecanismo para hacer cumplir las estrategias, por resumir. Y para ello, pues lo que lleva es asociado un conjunto de procesos, pero ese conjunto de procesos son los más habituales que conocemos. Todo lo que pueda ser lo que es gestión de programas y proyectos, la gestión de capacidad, continuidad de seguridad, en fin, todo lo que va a ser operación, en definitiva, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con la calidad del servicio, más o menos, ya digo, ahí la 38500 es lo que nos va a permitir, ¿vale? El modelo establece actividades gerenciales, cómo son dirigir, evaluar y supervisar o monitorizar como fuente de la dirección, y lo que sería la gestión sería realmente lo asociado a proyectos y a las operaciones en sí. Por no abundar mucho y dado que el tiempo es escaso, decir que estos son los 6 principios básicos que establece la norma, desarrolla realmente cuáles serían los conceptos de buen gobierno con respecto a estos 6 ejes, y donde, por resumir, como elementos fundamentales y a lo que nos aplica de la contratación pública electrónica, decir que
la 38500 sirve para cualquier organización, da igual que sea grande, pequeña, pública o privada, y sobre esta base es lo que hemos hecho. Hemos dicho, bueno, vamos a ver si realmente este es el estándar internacional, ¿por qué no vamos a, en la pata del gobierno TI, en la transformación de la contratación pública electrónica, por qué no seguimos ese camino? Bien, nos hemos encontrado realmente con dificultades, o sea que la teoría está ahí, pero ¿qué pasos vamos a dar? Entonces, en cuanto a los pasos que vamos a dar, pues planteamos un camino, es un camino que de alguna forma está evolucionando. Estos son propuestas que se están haciendo en los foros de desarrollo de las normativas 38501 en concreto, donde en principio, y por aquello de ir al grano, vemos, aparte de una evaluación inicial, saber cómo estamos, la educación que hay que hacer de todos los involucrados, la asignación de responsabilidades, digamos, todo lo que sería en un proyecto típico de cualquier naturaleza. Aquí lo que tiene de especial es lo que es establecer el gobierno de TI. ¿Y en qué consiste? Pues definir, en definitiva, un enfoque orientado a procesos que cubra todas las actividades de gobierno, ¿de acuerdo? Y ponerlo en marcha, evaluarlo y mejorarlo. Y como dice arriba, realmente es a base de pasos cortos. Decía Manuel, si esperamos a montar el cojo sistema o el cojo mecanismo de gobierno, para empezar a trabajar, apague y vámonos. Si empezamos a trabajar sin un mecanismo, también. Entonces, esto hay que ir haciéndolo poquito a poco, implantando pocas prácticas, pocos procesos, pero sabiendo realmente el camino que tenemos que seguir. Nosotros hemos definido un camino que cubriría estos procesos, desde el punto de vista de establecimiento de estrategia, lo que es la gestión de riesgos, gestión de la demanda, lo que es la gestión del portafolio de las inversiones, tanto en proyectos como en servicios, la gestión de la relación, la gestión de los recursos, tanto humanos como materiales, la gestión financiera de todo ello, lo que es la supervisión del rendimiento, medición del rendimiento y el cumplimiento, dar cumplimiento a los principios básicos de la norma, y todo pues desde un mecanismo de control de la calidad, todo lo que es la parte de auditoría, que es una de las fases fundamentales o de las patas fundamentales de lo que sería el gobierno. Estas son las disciplinas que hemos ideado y el cruce que hacemos con los principios de la 38500. Y en base a esta tabla, que por un lado tenemos estas disciplinas / procesos de gobierno TI con los principios básicos, lo que hacemos, y es al siguiente punto, que es la aplicación de esta tabla realmente a la contratación pública electrónica. Manuel, si quieres. Bueno. Entonces, resulta que tenemos una serie de disciplinas de tecnologías de la información y tenemos una serie de principios y gobierno que nos da la 38500. Ahora, ¿cómo podemos hacer, cómo aplicamos en ese cruce que nos aparece entre principios y disciplinas, qué cosas tenemos que hacer en contratación pública electrónica específicas para garantizar el uso de las tecnologías de la información, que es lo que nos da los beneficios? Volvemos otra vez a lo de siempre. Muy probablemente las disciplinas de TI nos den la entrega. Es que esto, desde un procedimiento ingenieril, consigues entregar lo que haces. Pero claro, las organizaciones no se quedan ahí en la entrega. Las organizaciones tienen que utilizar las tecnologías, que eso es lo que reporta. Lo que nos comentaba esta mañana, no me acuerdo del nombre, los servicios. Dice, bueno, es que tú tienes que intentar que lo que pones en marcha con las personas que lo utilizan en un momento adecuado, se produzca esa utilización, porque eso es lo que da el beneficio. El beneficio es la utilización de ese servicio. A partir de esta cruce de disciplinas y principios, vamos a intentar ver un poco por encima, hemos puesto en azul en qué cosas hay que aplicarlas a la contratación pública electrónica como algo específico, ¿vale? Esto es un guiño, es decir, esto es una primera aproximación. Esto hay que empezar a manejarlo bien, madurarlo y ser capaces de trabajar mucho con la gente de negocio, porque aquí ya no estamos moviendo tecnología solo. Insisto, estamos empezando a mover el resto de las cosas. Cuidado, y yo creo que todos somos conscientes de que en personas, procesos y estructuras, en una empresa privada es difícil moverlas. En la administración la cosa todavía es más difícil, ¿vale?
hay que ser consciente del problema, pero lo que también tenemos que ser conscientes es que si no los movemos, si no movemos esos problemas, la tecnología como elemento único, transformador, no va a funcionar. Vamos a hacer inversiones en vacío. Bien, lo primero, identificar al propietario. En las administraciones públicas, la disciplina de identificar al propietario significa que tenemos que ser capaces de que haya alguien que sepa que es el propietario de algo, en este caso de la transformación, y que luego ese alguien comprende qué responsabilidades tiene. La responsabilidad es que va a hacer una inversión, pero que esa inversión tiene que ser capaz de sacar un beneficio claro y medido, ¿vale? Por supuesto, disciplinas de relación, con quién me voy a relacionar, proveedores, departamentos internos, etcétera, etcétera, la de conformidad y las disciplinas de calidad. Empezamos ya a poner en este documento de guía elementos que son unos aplicables a todos los elementos que podamos hacer y otros específicos, insisto, de la contratación pública. Por ejemplo, cuando hablábamos de la estrategia, lo primero que hay que hacer es tener un diagnóstico de cuál es mi contratación pública actual, cómo estoy contratando, dónde me estoy gastando los dineros en contratación y luego qué quiero hacer. ¿Quiero obtener más concurrencia? ¿Quiero obtener menos concurrencia pero ser capaz de tener mucha más agilidad operativa cuando trabajo con los proveedores? Todo ese tipo de cosas, tengo que hacer un diagnóstico, generar unas políticas que me digan cómo voy a hacer la transformación. No todas las transformaciones a la contratación pública electrónica son iguales, porque estamos hablando, fijaros, que leyes y procedimientos que se utilizan para comprar cualquier cosa en la administración, hay cantidad de matices y elementos que pueden ser favorecidos a través de esas guías, ¿vale? Y luego acciones de inicio y monitorización. Hay que empezar. No, insisto, una de las cosas que también han salido esta mañana en el libro nuevo de estrategia es que la estrategia no es algo inmóvil. La estrategia es eso, lo que comentábamos antes, pasos cortos, rápidos y seguros, de tal manera que seamos capaces de empezar, analizar, ver si vamos bien o no vamos bien y modificar incluso las estrategias. La disciplina de gestión de la demanda es quién me está demandando, quién es el beneficiario de todo esto, porque si yo no identifico al beneficiario va a ser muy difícil que ponga tecnologías que sean capaces de ser utilizadas. Sencillamente nadie las va a usar. Por supuesto, el portfolio de inversiones significa que yo solamente, normalmente esto es una de las cosas que pasan mucho, pensamos que comprando una aplicación o comprando un servicio o habilitando un servicio ya está todo. No, la transformación en este caso es tan grande que implica muchos proyectos, proyectos de formación, proyectos de capacitación, proyectos de gestión del cambio, proyectos de sistemas de información. Y todo eso tenemos que ser capaces de englobarlo. ¿Para hacerlo todo a la vez? No, pero hacerlo de una forma coherente. No tiene sentido que nos gastemos un montón en una aplicación que luego nadie va a utilizar porque no sabe. Hay que hacer las cosas de forma coherente y esto es lo que nos permite este nivel de gobierno. Fundamentalmente, pues porque quiero nuevos licitadores o porque quiero un ahorro en el presupuesto o qué beneficios en la transformación a la contratación pública electrónica quiero hacer, la interna. En cada concurso quiero obtener un beneficio. Por ejemplo, el 10% de beneficio en el presupuesto. Bueno, pues todo ese tipo de cosas, medirlas y ponerlas en marcha, ¿vale? La conformidad. Cuidado con esto de la conformidad. Las leyes están ahí. Actualmente está la 30-2007, estoy diciendo las grandes, de contratos, y la 11-2007 de administración electrónica. Pero es que la 11-2007 está generando el esquema nacional de seguridad y de interoperabilidad, que todo lo que hagamos tiene que ser conforme con ellas. Y eso hay que tenerlo en cuenta desde el principio, porque si no es echar para atrás inversiones para volverlas a echar para adelante. Me queda poco tiempo. La gestión de recursos. Para mí, esta es una de las disciplinas más importantes de la 38.500, el factor humano. Las personas somos el pegamento de absolutamente todo. Si no tenemos en cuenta el factor humano, y mucho más en la administración pública, donde es un factor, me vais a permitir utilizar el, digamos, más rígido, más difícil de manejar por las razones que sean, ¿no? Si no tenemos en cuenta el factor humano, esto es muy complicado sacarlo adelante. Vamos a ir con la reflexión final que la va a dar Eduardo Rodríguez de Practia, y os va a dar las reflexiones finales. Muchas gracias. Vamos a ver si podemos entonces sintetizar lo que hemos aprendido en esta construcción de la guía que sirve para aplicar los principios del buen gobierno de las TI a la generalización de la contratación pública electrónica. Son, como decíamos, 4 conclusiones, algo muy sencillo, pero que lo hemos repetido varias veces a lo largo
de esta presentación y por lo tanto nos gustaría que quede como mensaje, como algo que, que os podáis llevar a casa. En primer lugar, el tema de cómo empezamos. Queremos partir por un camino de que la contratación pública electrónica reciba estos principios, estos beneficios y sea generalizable. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por el principio, como suele suceder. Empezar por el principio significa tener una buena fotografía de dónde estamos parados, de cuál es la situación inicial, y luego proceder a establecer el entorno adecuado, a través de la formación, a través de entender el entorno y fijar los puntos de partida para que efectivamente se pueda implantar correctamente las disciplinas que dan sustento al gobierno de las TI. En segundo lugar, ir procediendo en forma iterativa en pequeños pasos, porque hemos dicho varias veces a lo largo de esta presentación que lo que se quiere es ir avanzando en forma paulatina y en forma paralela en la transformación que representa este paso del papel al documento electrónico y en la transformación simultánea de los mecanismos de gobierno de este tipo de prácticas. En tercer lugar, recordar que la manera de bajar el gobierno de TI, las tareas que tiene la alta dirección, o en este caso las personalidades, las personas con responsabilidad ejecutiva sobre la contratación pública electrónica, tienen que materializarse a través de determinadas disciplinas. Lo que se espera entonces es que esto se traduzca en acciones concretas de cambio. ¿Y cómo debe ser ese cambio? Ese cambio tiene que estar dado considerando el balance adecuado de todos los factores que intervienen en un proceso de cambio organizacional, de cambio cultural. La tecnología, como había dicho Manuel al inicio, es la habilitadora del cambio, pero no es ni por asomo la más importante de los factores. Tenemos entonces que considerar personas, procesos y estructuras y hacerlo esto en forma integrada. Y con esta cuarta conclusión o esta cuarta reflexión, entonces llegamos al final de la presentación. Nos queda para aquellos que puedan tomarse el tiempo para profundizar en estos temas, una lista de referencias bibliográficas y bueno, abrir la discusión a ver qué podemos comentar que os haya llamado la atención. Les recomiendo esta bibliografía, es muy corta, pero es desde nuestro punto de vista bastante significativa a la hora de ir ahondando en estos problemas. Insisto, la tecnología es un medio, es un habilitador, pero no es lo único ni mucho menos. Y el beneficio está en el uso, en lo que nosotros como tecnología somos capaces de dar a las organizaciones que tienen que transformarse. Esto de transformarse no es un capricho, es algo que nos está pasando, no nos fijamos porque estamos como la rana que estaba cociéndose y no le pasaba nada, ¿no? Eso es lo que nos está pasando, pero hay un cambio muy fuerte en todas nuestras materializaciones o las cosas que hacemos, habilitado por la tecnología, y las organizaciones les cuesta cambiar. Échale un vistazo a la bibliografía. Muchas gracias. No sé si tienen alguna...